Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de hoy. Les voy a compartir el escritorio en este momento. Bueno, como están viendo, el día de hoy vamos a estudiar un par de métodos muy modernos en el tema de aprendizaje supervisado, de clasificación de datos, conocidos como los métodos de consenso y los métodos de potenciación. Según el famoso profesor Jerome Friedman de la Universidad de Stanford, el método de potenciación es el mejor método que se ha creado para clasificar datos, para hacer eh, predicciones, para hacer aprendizaje supervisado. Los métodos de consenso también son métodos sumamente poderosos y modernos. Estamos hablando de métodos que datan de los últimos 5 o 6 años, lo cual es muy moderno hablando en matemáticas o en estadística. Eh, Son métodos que vienen de la escuela de Statistical Learning. Varios de ellos, sobre todo estos métodos, son provenientes de la misma escuela de estadística de la Universidad de Stanford. Bueno, igual que hemos visto en las clases anteriores, eh, vamos a partir de un modelo de aprendizaje, de una tabla de aprendizaje. Ahí vamos a generar el modelo. Hoy con dos algoritmos, el algoritmo de métodos de potenciación y el algoritmo de métodos de consenso. Igual, en la tabla de testing vamos a evaluar la calidad de las predicciones para así evaluar en individuos nuevos o no. La próxima clase vamos a ver cómo evaluar en individuos nuevos. Eso todavía no lo hemos visto. Igual, bueno, entonces vamos a tener la tabla de aprendizaje. Tenemos que tener la variable discriminante. La tabla de testing con el mismo formato. Y, bueno, individuos nuevos. Ese es el objetivo final, ¿verdad? Para determinar a qué clase pertenecen. En este ejemplo, para ver si son buenos o no como pagadores de un crédito en un banco. Bueno, entrando en materia, los métodos de consenso, conocidos en inglés como bagging, consisten en la siguiente idea. La idea es tomar m muestras con reemplazo aleatorias, lo que se conocen como bootstraps en estadística. Eso lo que quiere decir es que se toman datos de la muestra original, por ejemplo 10 muestras. Me dicen que no hay sonido, perdón, vamos a ver que... Sí, estoy sin sonido. Ah, sí, aló, sí, me escuchan, perdón, es que por ahí vi en el chat que no tienen sonido. Porque, qué raro. Sí, ¿me están escuchando en este momento? Vamos a preguntar aquí por el chat. Ya les... sí, eso estoy... Ahora sí me escuchan. Ahorita sí. Ah, bueno, sí, quién sabe, teníamos como un problemita ahí de ancho de banda. En este momento me están escuchando bien. Ok, bueno, entonces no se preocupen, vamos a ir hacia atrás. Bueno, entonces vuelvo a empezar aquí donde estábamos, que es la parte realmente nueva, que es los métodos de consenso. Por favor, pónganme en el chat si me están escuchando para continuar. Ok, la mayoría sí, gracias, muchas gracias. Si hay problemas, de nuevo me dicen, por favor. Bueno, entonces los métodos de consenso, les explicaba, consiste en la idea de tomar m muestras aleatorias en lugar de solo una, como hemos hecho hasta ahora, con reemplazo. Eso se llama bootstraps. Con reemplazo quiere decir que uno saca un dato y lo vuelve a
a echar. Es como cuando uno tiene las bolas de la lotería, que usted las saca el número pero lo vuelve a echar, es decir, vuelve a jugar en la siguiente muestra. Sin reemplazo sería que usted saca un número y ya no lo vuelve a introducir a la tómbola de números. En este caso es con reemplazo, es decir, los números juegan todos los tiros, los individuos juegan todos los tiros. Entonces la idea de los métodos de consenso, conocidos en inglés como bagging, es aplicar muchas veces el método en cada muestra y luego extraer un consenso. ¿Qué quiere decir un consenso? Un consenso puede ser un promedio ponderado basado en el que obtuvo menos resultados, y el que más se usa en clasificación automática es lo que se conoce como el que obtuvo mayor cantidad de votos. Les voy a explicar esto mejor en el siguiente gráfico. La idea es esta. Yo tengo los datos originales, ¿ok? Digamos 5,000 empleados, para ver si van a ser buenos empleados o no. De estos saco muestras al azar. Una muestra, 2 muestras, 3 muestras, 4 muestras. En esta muestra, por ejemplo, de 1, aplico, por ejemplo, una máquina vectorial de soporte. En esta aplico un árbol binario. En esta aplico, puede ser otro árbol binario, pero otro, ¿verdad? Porque cada muestra de estas es distinta. Entonces el resultado no tiene por qué ser el mismo. En esta aplico una red neuronal, por ejemplo. Ok, entonces para cada individuo, por ejemplo, digamos que estamos clasificando a Luis, a ver si va a ser buen pagador. Digamos que estamos clasificando a una persona que se llama Luis. Entonces, ¿cómo hacemos para saber, para asignarle un valor a Luis? Bueno, el que obtenga más votos. Es decir, aquí lo clasifico con este método, lo clasifico con este método, lo clasifico con este método y lo clasifico con este método. Digamos que eran 4 métodos los que apliqué nada más para simplificar. Entonces, si Luis me dio 3 veces que va a ser buen pagador, por decir algo, lo clasifico como buen pagador. Y una vez como mal pagador. Ok, entonces el que, digamos, la clase a la que la mayoría de los métodos lo asignen. Por eso es que sería bueno que esto sea impar, ¿verdad? Para que no se produzca un empate. Entonces, digamos que 5 métodos, le aplico 5 métodos a Luis. Si 3 me dicen que va a ser buen pagador y 2 que va a ser mal pagador, entonces lo clasifico como buen pagador. Eso es lo que se conoce como un método de consenso. Es decir, la idea es como aplicarle muchos métodos a los mismos datos. Y a un dato le asigno aquel que la mayoría de los métodos, a la clase a la cual la mayoría de los métodos me lo asignan. Esto evidentemente puede resultar muy bueno porque hay algunos métodos que funcionan bien en unos datos y otros en otros. Entonces, si aplico muchos métodos, podría obtener mejores resultados. Por supuesto que aquí hay un detalle, y es que esto va a requerir mucho más tiempo de computación, evidentemente. ¿Alguna pregunta? ¿Sí les queda claro la idea de los métodos de consenso? Ok, muy bien. Bueno, el método particular que vamos a estudiar hoy es el que se conoce como bosques aleatorios. Gracias, Mauricio. En el bosque aleatorio, un bosque aleatorio es un caso particular de un método de consenso y se llama bosque precisamente porque en un bosque aleatorio vamos a tener muchos árboles, árboles de decisión. Aquí se ilustra. Entonces, en un método de consenso es un método de bagging en el que todos los algoritmos que se aplican son árboles de decisión. Aquí se ilustra, es decir, tengo los datos originales, tomo muestra, aplico un árbol, tomo otra muestra, aplico otro árbol, y así sucesivamente. Entonces digamos que le aplico 5 árboles a los mismos datos. Eso sí, tomando cada tiro muestras distintas, para que cada árbol sea distinto. Si no, nos daría 5 veces el mismo árbol. No tiene sentido. Entonces yo tomo 5 muestras de aprendizaje, por decir un ejemplo. Le aplico 5 árboles. Y entonces cuando viene un individuo nuevo, o un individuo de la tabla de testing, lo paso por los 5 árboles. Y voy a asignarle la clase que la mayoría de esos árboles asignen. Si 3 de los 5 árboles lo asignan
como buen pagador lo asigno como buen pagador, o si 4 o si 5, y que lo asigne la mayoría. Entonces, esa es la idea del random forest, y es aplicar un árbol muchas veces a muestras distintas. Quiero que les quede muy claro eso, que cada tiro que yo hago esta muestra es una nueva, con reemplazo, porque si fuera la misma muestra no tiene sentido, genero 5 veces lo mismo. Ok, ¿alguna pregunta tienen por ahí? Sí, Valdemar, una consulta. En la pantalla anterior explicaban que acá, por ejemplo, acá explican un modelo diferente, ¿verdad? Sí, Exactamente. Entonces decía que, bueno, los originales, dependiendo de qué parte ponían un diferente método. sí. Exactamente, ya. Pero ahí yo me confundo una parte cuando digo que en la siguiente placa que le voy a aplicar un árbol de decisión. Podría. Sí, entiendo la pregunta. Ajá, sí, Mario, ajá. A ver si por favor cierra el micrófono. Ajá. Gracias, Mario. Sí, en general un método de consenso es aplicar métodos distintos aquí. Eso es en general, pero no tienen por qué ser todos distintos. Digamos, podrían ser, por ejemplo, dos máquinas de soporte, dos árboles de decisión y una red neuronal. O podrían ser, como en el caso de los bosques aleatorios, todos árboles de decisión, ¿verdad? Por eso es que bosques aleatorios es un caso particular de método de consenso. El método de consenso es más general. Lo que vamos a ver hoy es bosques aleatorios, donde todos son árboles. Ahora, la pregunta de Mario es importante. ¿Por qué todos estos árboles no son iguales? Porque esta muestra es distinta a cada tiro. Yo saco una muestra, aplico un árbol. Saco otra muestra, aplico otro árbol. Y así sucesivamente. Entonces, cada tiro me construye un árbol distinto. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como bosques aleatorios. También podría hacerlo como método de consensos en el curso de calibración y selección de modelos. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a aplicar a una muestra todos los métodos que vamos a ver, que son más de 10 métodos. En este curso lo que vamos a hacer es bosques aleatorios, que es aplicar a todas las muestras que voy generando al azar árboles de decisión. Es como esto lo que evita es como el hecho de que por casualidad, y así pasa, ¿verdad? Qué sé yo, esta muestra me queda muy mala, y entonces este árbol me dio muy malo, y me quedé con ese árbol. Eso lo logro evitar si aplico muchas veces árboles. ¿Ok? Evitar ese efecto que a veces, ese lo vamos a estudiar en el tercer curso, el que llamó el famoso estadístico de Stanford, Brad Fromm, como el diablo que se le mete al azar. Puede ser que hay gente que cree que porque los datos sean al azar eso garantiza todo y no es así. En ese curso lo vamos a estudiar. Puede ser que desgraciadamente el azar que tomamos nos construye un modelo muy malo y nos quedamos con ese modelo. Por eso la idea de aplicar varias veces el mismo método es mejor que aplicarlo una sola vez. ¿Sí, sí le quedó claro, Mario? ¿Mis compañeros? Valdemar, Sí, adelante. eh, una pregunta, ¿cuál es la cantidad mínima de árboles que se deben, digámoslo así, correr para tener la certeza o para tener un resultado sólido, por decirlo así? Muy buena pregunta, Mauricio. Este, le puedo decir que entre más mejor. Claro que depende de la máquina, ¿no? Ahora vamos a ver que, para hacer un ejemplo, vamos a usar 500 árboles. ¿Verdad? Que es bastante, 500 árboles vamos a usar para correr el ejemplo de scoring. Y van a ver cómo mejora el resultado. Depende de dos cosas, de los datos y, y de la capacidad computacional que uno tenga. Si uno tiene
Es interesante, eso lo vamos a estudiar en el curso de calibración y selección de modelos. Si uno tiene pocos datos, es buena idea hacer esto, porque los bootstraps sacados al azar curiosamente hacen que por lo menos uno se asegure con mucho mayor certeza cuál es el verdadero error que está cometiendo. Esto en efecto, como lo decía antes, lo que ayuda es a estar más seguro de que no estoy en un pico donde por desgracia me dio un error muy alto. Entonces eso me garantiza estabilizar el error sobre todo. Entonces, bueno, le respondo la pregunta a Mauricio diciéndole, bueno, tantos como pueda según el tiempo que tenga y la máquina que tenga, ¿verdad? Ahora vamos a ver que en Reitel vamos a hacer una corrida con 500 árboles. Es lo que él hace por default. Bueno, entonces vamos a ir a Reitel y vamos a hacer los dos ejemplos que hemos venido haciendo, que son el de Iris y el método y los datos de scoring. Entonces voy a ir a seleccionar la tabla de datos de Iris. Ajá. Ok. Ahí están viendo, bueno, ahí ya selecciono Iris. No se les olvide, como les puse en el chat, poner cuál es el separador correcto, porque si no eso da el traste con todo. Ok. Le doy a ejecutar. Ahí tengo me las leyó bien, todas numéricas y una categórica. Esto siempre hay que leerlo, porque si esto sale mal, el análisis puede salir muy mal. Ok, le doy ahora aquí que voy a usar 0% para calibrar y 30% para testing. Le doy de nuevo a ejecutar. Me voy a modelo y voy a seleccionar aquí un bosque. ¿Okay? Un bosque aleatorio. O sea, voy a correr un método de consenso solo con árboles. Observen aquí el parámetro. Voy a usar 500 árboles. ¿Ok? 500 árboles voy a usar. Este parámetro número de variables es importante, dice el número de variables que se tomará en cuenta en cualquier momento al decidir cómo dividir el conjunto de datos para la clasificación. El predeterminado es la raíz cuadrada del número de variables. El modelo no suele ser sensible a este valor. Es decir, esta es la raíz cuadrada de 4, en este caso por eso da 2. Pero no es un parámetro tan importante, no es muy sensible si uno cambia esto o no. Bueno, aquí, para construir usa un paquete de R que se llama Random Forest, como estamos viendo acá. Después en el curso de calibración y selección de modelos vamos a estudiar con mucho más detalle este paquete de Random Forest. Ok, bueno, entonces le doy a ejecutar. Me construye el método. Fíjense que el error fue prácticamente aquí se ve que la matriz de confusión da casi perfecta en los datos, en la tabla de training. Vamos a ir a evaluar el modelo. Le damos a ejecutar a evaluar. Y vemos que hace una predicción bastante buena con un error del bueno, aquí está, digamos, de 100 se equivocó un 4%, es decir, un 90% de buena clasificación. La acetosa la clasificó perfecta, la vigínica también, y solo falló en 4 versicolor. ¿Ok? Entonces es un modelo bastante bueno. Bueno, vamos ahora a hacer un ejemplo que es bien difícil, que es el del scoring. Vamos a ir a traer los datos de scoring. Le voy a decir que me lea la muestra de aprendizaje. Le doy a ejecutar, sobreescribir. Ahí está, me leyó bien los parámetros. Voy a eliminar la partición, porque recuerden que aquí tengo los datos de testing en otro archivo. Le doy a ejecutar. Me voy a el modelo. Voy a hacer un bosque aleatorio con 500 árboles nuevamente. Le doy a ejecutar.
Ahí está trabajando la máquina. Ven que dura un poquito, claro, porque está calculando 500 árboles para esa tabla de datos que tiene 2500 filas. Es decir, puede durar unos cuantos segundos. Ya terminó, ¿ven? No duró tantísimo, duró 16 segundos. Este sistema de R fabuloso, ¿verdad? En Microsoft Business Intelligence eso puede durar una hora tal vez. Ok, entonces me voy a evaluar. Voy a cargar la tabla de testing. Cargo la tabla de testing. Aquí está la muestra de test de crédito 2500. Ok. Le doy a ejecutar. Y como ven, me predijo bastante bien en este modelo, en estos datos que son difíciles porque son muy desproporcionados. La clase de malos pagadores es pequeña. Ven, de 15 no pagadores, me evaluó bien 10 y 4 mal. Y de los sí me los califica prácticamente todos bien, de 86 a 85 bien y uno mal. Y el error global es apenas del 4%. Es decir, es bastante bueno. Vamos a ejecutar el método aquí para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un árbol de decisión. Un árbol de decisión, le damos a ejecutar. Ahí está el árbol. Vamos a hacer una máquina vectorial de soporte. Le damos a ejecutar. Esto con el afán de comparar los métodos. Vamos a ir a evaluar. Y voy a decirle que me haga una curva rock. Acá con los 3 métodos. Con árboles, bosques y máquinas vectoriales de soporte. Ok, curva rock. Ahí le está calculando. Ok. Vamos a ver qué extraño. Aquí está la curva rock. Aquí está el repar en rojo. Es un solo árbol de decisión. En azul está la máquina vectorial de soporte. Y en verde los bosques aleatorios. Se ve que hay una mejora interesante, importante. En este caso, que es un caso difícil. Podemos corroborarlo aquí, vean. El área bajo la curva rock en un árbol de decisión 90%. El área bajo los bosques aleatorios 92%. Este RF Random Forest, bosques aleatorios. Y la de Support Vector Machine 88%. Es decir, se comprueba aquí que en efecto bosques aleatorios funciona mejor que cualquiera de los dos métodos que habíamos estudiado antes en el curso. Muy bien, si tienen alguna pregunta. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con la presentación. Aquí está paso a paso lo que tienen que hacer. Ya esto lo vimos. Entonces lo paso rápido. Ahí es para paso a paso por aquello que se les olvide. Bueno. Entonces vamos a ver los métodos de potenciación. Según Jerome Friedman, el mejor método que se ha inventado para clasificar datos. Ahora, tienen un pequeño problema. Y es que solo funciona para problemas binarios. La versión original, que es la que se utiliza aquí en R, solo funciona para dos clases. Es decir, este método no lo podemos usar para el ejemplo de iris.
porque ahí hay 3 clases. Tampoco lo podríamos usar para predecir el tema de que ustedes tienen en la tarea del handwritten problem, que es de ver qué dígito, predecir el dígito, si es un 0, 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, tampoco. Solo problemas binarios. Ok, entonces hoy vamos a hacer en este método, vamos a aplicárselo solo al problema de scoring, que es un problema binario. Bueno, la idea de los métodos de potenciación se los voy a explicar en la siguiente filmina. La idea es la siguiente, vean. Yo tomo una muestra inicial, solo una. A diferencia de Random Forest que tomaba muchas muestras. Aquí solo tomo una muestra. Le aplico un método. Y luego construyo una segunda muestra, pero a partir de la primera, cambiando los pesos. Es decir, aquí lo que se hace en esta segunda muestra es, yo me fijo cuáles individuos quedaron mal clasificados. Y entonces les cambio el peso. Les doy más importancia en la siguiente corrida del método, para que el método trate de cambiarlos, porque falló en esos individuos. El método puede ser cualquier cosa. Podría ser un árbol de decisión, un random forest, una máquina vectorial de soporte, una red neuronal, lo que sea. En general, este método de potenciación funciona para cualquier método. Lo que hace, como la palabra lo dice, es potenciar, mejorar el método. Igual random forest. La idea es que mejora métodos. Ahora, luego vuelvo a aplicar sobre esa muestra que acabo de construir, vuelvo a aplicar el método. Y nuevamente puede ser que hayan individuos mal clasificados. Entonces a eso les cambio el peso, para que en la siguiente corrida siga mejorando. Y así sucesivamente aplico el método m veces. Y voy alterando, por decirlo así, la muestra. ¿Cuál muestra? La muestra original. Solo tomo una muestra y la voy como modificando en el camino para lograr que el método mejore. Y luego al final, ¿qué puntaje le asigno? Alguien podría pensar que es el último. No necesariamente es el último. Es el promedio ponderado de todos estos que apliqué acá. Es como un promedio ponderado, ven, multiplicado por este alfa m, que ahora les digo cómo se calcula. Ese promedio ponderado es el que se le aplica al método. El signo de ese promedio, esto quiere decir el signo. En este método, como es binario, digamos en la práctica, cuando se programa en la computadora, a la clase, por ejemplo, mal pagador se le asigna el -1, se codifica con un -1. Y buen pagador se codifica con un 1. Entonces estaríamos aquí en -1 los malos y en 1 los buenos. Así se codifica. Entonces este promedio ponderado va a dar entre -1 y 1. Entonces si está más cerca de 1, se lo asignamos a 1. Y si está más cerca de -1, se lo asignamos a -1. Es decir, a mal pagador y si no a buen pagador. Eso no lo tenemos que hacer, Reitel lo hace, pero les explico cómo lo hace el algoritmo. Por eso habla del signo. Porque él siempre, por eso es para problemas solo binarios, siempre le asigna -1 a una clase y 1 a la otra. Así es como funciona. Entonces el algoritmo, famoso algoritmo debido al profesor Jerome Friedman, AdaBoost M1, funciona así. Inicialmente todos los individuos tienen la misma ponderación, 1 entre n, W sub i, 1 entre n, ese sería el peso. Luego, desde m igual 1 hasta m mayúscula, es decir, aplica el método m mayúscula veces, qué sé yo, 20 veces, 30 veces. Entonces le aplica un clasificador. Disculpen que esté en inglés esta filmina, es la original del profesor Friedman. Entonces, le aplica un método, digamos un árbol de decisión, con esos pesos. Luego calcula el error. El error, vean que es aquellos casos en el que el verdadero valor es distinto del valor predicho. Entonces cuenta, este es el promedio de equivocaciones. Entonces ese es el error. Multiplicado aquí, dividido entre el peso de cada individuo. Entonces simplemente esto es un conteo de cuántas veces se equivocó.
calcula alfa m como el logaritmo de 1 menos el error sub m, este que acaba de calcular aquí, dividido entre error sub m, y con ese alfa m potencia. Vean que el nuevo peso del individuo va a ser W sub i, le asigna W sub i por la exponencial de alfa sub i m por la función característica de y sub i distinto a g sub m. Es decir, esto que se ve complicado, lo único que significa es que si lo había clasificado bien, esto da 0. Por lo tanto, exponencial de 0 es 1, entonces el peso queda igual. Pero si lo había clasificado mal, entonces el peso lo multiplica por e elevado a la alfa m. Entonces lo que hace es magnificar un poquitito el peso. Y entre más grande sea el error, lo magnifica más. Para que en el siguiente tiro trate de clasificarlo distinto. Esa es la idea. Y al final, como les digo, retorna el signo del promedio ponderado de todos estos clasificadores que aplicó desde aquí hasta aquí. Ok, entonces lo repito aquí en el gráfico. Otra vez la idea. Tomo una tabla al azar de training. Le aplico un método. Cambio los pesos para aquellos individuos que quedaron mal clasificados. Vuelvo a aplicar el método. Luego cambio nuevamente los pesos para los que todavía están mal clasificados. Y así sucesivamente aplico eso m veces. Entonces espera que esta tienda a mejorar. Aquí en esta filmina lo que se ilustra es cómo el algoritmo de potenciación logra que el alfa se va incrementando. Vean, este era el primer alfa, luego este es el segundo alfa, el tercer alfa y así sucesivamente. El alfa se va incrementando para tratar de darle más fuerza a aquellos mal clasificados de manera que los vaya mejorando. Ok, ¿alguna pregunta sobre el método? Antes de verlo en Ratel. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Ahí tenemos a Eduardo, a Juan, Manuel, Mario, Mauricio, Mónica, Nelson, Ricardo, Rolando. Si tienen alguna pregunta. Ok, bueno. Entonces vamos a aplicar los métodos de potenciación en Ratel. Gracias, Nelson. Nada más antes de aplicarlos les recalco la diferencia, porque mucha gente confunde los métodos de potenciación con los de boosting. Voy para atrás nada más para recalcarles la diferencia. Perdón, ahí que voy para atrás. En Random Forest, en consenso, yo tomo T muestras, o sea, tomo muchas muestras de la muestra original y aplico el método en esas muestras. ¿Ok? Mientras que en los métodos de potenciación, quiero que eso les quede claro, yo solo tomo una muestra. Y esa muestra la voy modificando conforme el algoritmo va corriendo. La voy potenciando, de ahí por eso se llaman los métodos de potenciación. Entonces son dos ideas bastante interesantes pero distintas. Bueno, muy bien, vamos a ir a aplicar Random Forest. Vamos a aplicar Random Forest en los datos que ya tenemos cargados de la muestra de crédito. Nos vamos a modelo y escogemos aquí, vean, la pestaña que dice potenciar. Ok, vea que dice número de árboles. Eso quiere decir que este método de potenciación que tiene Ratel, en cada uno de los pasos del algoritmo, el método que aplica es un árbol de decisión. Es un caso particular. Vuelvo aquí a la filmina. Es decir, aquí, en cada paso aplica, estos G serían todos árboles de decisión. Ok, yo podría hacer lo mismo, pero en todos Random Forest, incluso, ven qué complejo. Cada uno de estos podría ser un Random Forest.
y entonces potencio un random forest. Claro que si hago, digamos, 500 aquí, 500 aquí, 500 aquí y aplico esto 500 veces, eso puede durar mucho. Pero bueno, se puede hacer. O cada uno de estos podría ser una red neuronal o podría ser una máquina vectorial de soporte. Lo que hace RATL es, todos son árboles de decisión. En el próximo curso vamos a ver ya desde la consola, en el curso de clasificación y selección de modelos, cómo puede hacerlo uno, por ejemplo, con un random forest. Ok, muy bien, entonces todos son árboles de decisión. La profundidad máxima de los árboles de decisión 30, la división mínima 20, esto lo vimos la vez pasada, son los valores predeterminados. Ok, aquí usa un paquete muy famoso que se llama el ADA Boosting. Después vamos a usar ese paquete con mucho más detalle y lo vamos a calibrar en el siguiente curso. Ok, bueno, entonces le damos a ejecutar. Ahí está corriendo el método de potenciación con 50 árboles. Corrió bastante rápido. Vamos a ir a darle evaluar. Vamos a darle la matriz de error. Le damos a ejecutar y vemos que funcionó bastante bien. Un error general del 5%. Y predijo muy parecido a los métodos de potenciación. ¿Se acuerdan? De cada 15, 10 los predijo bien aquí en el no y 5 mal. Es más, predijo exactamente igual, ¿verdad? Vamos a ver, estoy viendo. Ah, no, es que estoy viendo aquí con razón. Este es el árbol, es que lo tenía ahí del tiro pasado. Este es ADA Boosting, perdón, con razón lo veía tan idéntico. ADA Boosting me predijo 10, 14, 10 4, unos 85. Bueno, predijo igual. Ok. Ese es ADA Boosting. Bosques aleatorios. Vean que bosques aleatorios predijo mejor. Esto es que lo tenía guardado de antes, porque predijo bien todos los sí y predijo igual los no. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a comparar los métodos en la curva ROC. Ahora voy a hacer árbol, potenciar, bosque y support vector machines, que es todo lo que hemos visto en el curso. Le doy a ejecutar y ahí tengo la curva ROC. Support vector machines en azul. El repare es árbol de decisión en rojo. Random forest en celeste. Y el método de ADA Boosting en verde. Entonces vemos que el método de ADA Boosting es el método de potenciación. Fue mejor que cualquiera de los otros. Ok, vamos a ir a verificarlo aquí directamente a ver el área. Este es el área con árbol de decisión 90%, con ADA Boosting 95%, con Random Forest, bosques aleatorios 92%, con Support Vector Machine 88%. Entonces estamos viendo que el mejor modelo es potenciación y el peor modelo es Support Vector Machines para estos datos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, volvemos a la presentación. Vamos a ver por aquí, alguien me dijo algo en el chat. Ok, gracias Ricardo. Dice que todo está bien. Bueno, entonces aquí les dejo el paso a paso de los métodos de potenciación. Ok, muy bien. Entonces con eso terminaríamos del día de hoy. Aquí está la tarea. Básicamente son los mismos problemas que los que hemos venido trabajando. Nada más que en el caso hay que tener cuidado porque algunos de estos no se pueden usar métodos de potenciación. En el de spam sí, porque es binario. En el de ataques del corazón sí, porque es binario. Pero en el método del reconocimiento de texto escrito a mano que estamos viendo en pantalla, solo se puede usar el método de bosques aleatorios.
No se puede usar aquí, en este problema, los métodos de potenciación. Muy bien. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta, Una sola consulta. sí, adelante. En lo que tú estás diciendo sobre las muestras, bueno, tú te estás enfocando básicamente en la de scoring en el grupo total, no en la tabla de testing todavía. Si lo haga, no funciona así. Eh, ah, déjeme ver, no, fue que lo hice mal, sí, sí. Gracias Eduardo por la observación. No, no, es que sí, tiene usted razón, Eduardo, lo hice mal. No, igual, hay que cargar este archivo. Aquí esta comparación que hice no es que esté mal, pero sí puede estar sobreestimada. ¿Qué dice que me dijo? Ah, porque sí, lo hice sobre los datos de entrenamiento, pero fue por un error porque se me olvidó. No, tengo que ir a cargar los datos de testing. Entonces, igual como hemos hecho en todos los modelos antes. Entonces aquí lo estoy haciendo. Abro los datos de testing y ahí es donde tengo que hacer la comparación. Ok, sí, perdón. Igual se ve que se mantiene el mismo patrón. Es mejor ADA Boosting que los otros métodos. Pero sí, tienes razón. Lo estaba haciendo mal. Siempre el testing, para que tenga validez, hay que hacerlo en la muestra de testing. Ya sea que sea en un archivo aparte o ya sea que yo la escogí aquí. Y desde el inicio separé las muestras al azar. ¿Sí, sí le queda claro, Eduardo? ¿Esa es la pregunta? Sí, ahí me queda claro. Es porque ahí me entra un poco la duda por lo que en las tareas siempre existe ese tema de que los primeros modelos no tienen una tabla de testing para comparar. Ujú, ujú. Muchas gracias. Pero usted dice que en los dos primeros en la tarea no hay tabla de testing para comparar. Lo del, ¿cómo le explico? En la parte del SA, de lo Ajá, tenemos la tabla directa, ¿verdad? sí, Y no tenemos una tabla directa de texto. sí, pero no hay problema porque usted en Ratel la puede generar aquí, ¿verdad? Claro, Sí, no, claro, nosotros lo generamos directamente a lo que, digamos, a lo que cargamos a lo que cargamos el archivo, pero exacto. no es como lo que tenemos anteriormente. Bueno, en el final donde sí existe una tabla ya directa comparativa, Ok, la cargamos directo. Esa era mi consulta. ok, muy bien, sí. Muchas gracias por la observación. Sí, porque yo lo estaba haciendo mal. Cuando uno hace la evaluación directamente como sobre el entrenamiento, como les estoy mostrando aquí, se puede hacer, pero hay sobreestimación de los datos. Sobreestimación, o sea que el error le puede dar más chico de lo que realmente es. Entonces, para estar seguro de la medición del error, siempre es bueno hacerlo, ya sea en el archivo de prueba, aquí, si uno separó los datos en el mismo Ratel, y si están separados ya en archivos, hacerlo por este medio. Pero el testing siempre es bueno hacerlo en datos que no fueron los que se usaron para aprender. Muchas gracias por la observación. Y los dos métodos que vimos hoy funcionan exactamente igual en ese sentido a los que vimos en las clases anteriores. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Valdemar. Sí, adelante, Ricardo. Yo estoy teniendo problemas para subir mi archivo CSV ahí cuando voy a hacer la prueba, el de testing. No sé a qué se debe. Ya lo volví a hacer en CSV. Ya intenté con otro archivo y no se puede. Ajá. Sí, eso normalmente es una buena pregunta. Eso pasa cuando el archivo CSV que se lee acá tiene que tener exactamente el mismo formato que el que se leyó acá al inicio. Que el que se leyó acá. ¿Qué quiere decir por el mismo formato? Tiene que tener el mismo separador y el mismo separador de decimal.
Entonces tiene que cuidar mucho de eso, que ambos sean exactamente iguales. O sea, usted los puede ir a ver aquí, por ejemplo, con el Notepad. Entonces usted tiene que ver que el archivo de, digamos, la muestra de aprendizaje de crédito, y si yo abro la muestra de aprendizaje de testing, entonces vean que ambas tienen exactamente el mismo formato y tienen que tener la variable a predecir. Aunque sea vacía aquí o con un carácter null, pero tiene que tenerla. Entonces vean que el formato de ambas debe ser exactamente igual. Eso, entonces verifíquelo. El formato me refiero al mismo número de columnas y el mismo separador de espacios y el mismo separador de decimales. Ese podría ser el problema que le está pasando. También he visto que ese problema sucede frecuentemente si uno tiene el mismo formato, pero aquí la leyó mal. Es decir, vean lo que pasa aquí, por ejemplo, si yo leo esta tabla con punto, con coma, ahí la estoy leyendo mal, porque el verdadero separador es punto y coma. Entonces le doy a ejecutar. Entonces, bueno, ahí ni siquiera me quiso correr, pero a veces sí corre. Y entonces la lee. Voy a ir a ver si logro abrir otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el de los dígitos. Zip code test. Vea lo que pasa. Train. Voy a darle a esta del zip code train. Perdón. Esta voy a ir a ver qué es el separador. El separador es punto y coma. Punto y coma. Pero digamos que lo hago mal. Y le digo que aquí es coma. Entonces lo estoy haciendo mal aquí, ¿verdad? Entonces lo voy a ejecutar. Voy a salirme de Ratel para ver si me deja, porque ok, vamos a ver. Sí, porque ese es un error muy frecuente, es una muy buena pregunta. Sí, de hecho yo estoy tomando los archivos de la tarea y con esos son con los que no Sí. me deja con el del zip code. Con el de zip code, sí, entonces es muy probable que se deba a que usted le está poniendo aquí mal el separador. Eso ya lo había visto con algún compañero, ya le había pasado. Voy a volverlo a intentar hacer, a ver si me deja aquí. Leerlo mal y después leo el otro y verá que no funciona. Entonces voy a leer el zip code. Ajá, creo que es así, zip code train. Creo que es así el error. Digamos, aquí le pongo, vamos a ver, punto y coma, y le digo que el decimal es una coma. Cuando en realidad podemos ver que el decimal es un punto, ¿verdad? Entonces ahí estaría cometiendo un error, ¿verdad? Lo estoy leyendo mal. Le doy a ejecutar. Y ahí está, vean. Esto es muy importante, esta pregunta que me están haciendo, vean. Leyó el archivo, pero leyó todas las variables mal, porque las leyó como categóricas, cuando en realidad son numéricas. Entonces, si yo le digo ahí, me voy a modelo, le digo que haga un árbol de decisión, él lo va a hacer. Pero mal, porque está tomando las variables categóricas cuando en realidad son numéricas. Entonces le digo que haga un árbol aquí. Él lo hace, pero ese árbol... Ah, bueno, tengo que ir a datos a especificarle la variable destino que no sabe cuál es. Y como todas son categóricas, ahora no sabe cuál es la destino. Le voy a decir que es esta. Y le voy a decir que quite la partición. Le doy a ejecutar, me voy para modelo. Le doy a ejecutar. Ahí me está haciendo un árbol mal hecho. De hecho va a durar mucho más tiempo de lo que debería durar. Porque
al ser las variables equivocadas, él toma como si tuvieran miles de categorías, cuando en realidad son números, no son categorías. Ven que está durando mucho, es más, no sé si irá a terminar, porque, ujú, porque las variables están equivocadas. ¿Será ese, será, Bueno, pues, será ese el problema? bueno, hasta ahorita de lo que he visto, sí he puesto punto y coma y punto. Ujú. De lo que he visto, estamos igual, estamos trabajando igual. Voy a seguir intentando este fin de semana a ver si logro descifrar. No sé, ya tuve un problema con el CRAL, de donde bajé Radle. Ujú. Entonces voy a tratar de revisar si eso también se debe a lo mismo. Sí, sí, vean que ahí el sistema se me quedó pegado, porque de hecho está calculando ahí, nada más que claro que va a durar muchísimo por el error en los datos. Ajá. Ok, entonces, bueno, podría deberse a eso. Entonces revise muy bien esa lectura, a ver, y cualquier cosa, pues con gusto lo pone en el foro y, y ahí lo vemos. Si no me envía los archivos que usted está usando directamente. Ok, perfecto. Ujú, Muchas ujú. gracias. Pero revise bien que los archivos, ese es el problema típico, que los archivos no tengan exactamente la misma estructura. Bueno, muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no, fue un gusto haberlos tenido es un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Cualquier problema ahí, por favor, en el foro. Esa última pregunta es muy importante en el asunto de la lectura de datos. Hay que tener mucho cuidado siempre porque si no pasa como está pasando con mi máquina en este momento que está bien pegada con eso. Entonces un saludo a todos desde Costa Rica y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego.